Bienvenidos, buenas tardes. A quienes no he tenido la oportunidad de conocer previamente, me presento. Yo soy Carlota Fritsch, soy la directora de posgrados de la Facultad de Derecho y hoy día tengo el honor de conducir o ayudar a la realización de este seminario en el contexto del lanzamiento del Diplomado en Derecho Penal Económico, lo cual además es para nosotros un momento, un evento de celebración, puesto que durante el año 2024 se dictará la primera versión de este diplomado, al cual además invitamos puedan participar todos aquellos que quieran seguir especializándose y profundizando sus conocimientos en materia de derecho penal económico. Hoy día los expositores de esta charla, de esta actividad, son sus 4 directores académicos, lo cual también es una forma distinta de liderar y de conducir un programa de diplomado. Y hoy día nos acompañan, como les comentaba, sus 4 directores: el profesor Antonio Bascuñán, el profesor Javier Bileman, el profesor Carlos Gajardo y la profesora Marta Herrera. Cada uno de ellos hará una exposición de un tema que vamos a ir introduciendo a medida que cada uno de ellos vaya iniciando su exposición. Son todos temas tratados en el plan de estudios del diplomado y además vinculados de una u otra manera al contexto de casos que hoy día están siendo investigados y conocidos, ¿cierto?, a través de los medios de prensa. La exposición de cada uno de ellos no pretende tener un vínculo con ninguno de ellos, son exposiciones técnicas, pero sí es importante que estas materias puedan ser conocidas, aprendidas, para que también nosotros podamos conocer de mejor manera los acontecimientos que hoy día son, ¿cierto?, debatidos y conocidos. Bien, va a comenzar la exposición el profesor Antonio Bascuñán. Les comento que las preguntas las pueden ir haciendo a través del chat de preguntas y respuestas. Vamos a ir revisándolas durante la exposición de cada uno de ellos y al final de la exposición vamos a dar, ¿cierto?, un espacio para responder estas preguntas que ustedes puedan tener. Como les comentaba, parte el profesor Antonio Bascuñán, quien versará su exposición sobre la doble dimensión del manejo ilícito del secreto con valor económico. Profesor Bascuñán, toda suya la palestra. Muchas gracias, Carlota, por la presentación. En unos pocos minutos quisiera referirme a una doble dimensión que tiene el manejo ilícito de secretos o información confidencial, información privilegiada, información confidencial o secreto, que tiene valor económico. La idea de dejar en claro esta doble dimensión consiste en explicar de modo lo más preciso posible el avance que implica la introducción de las reformas que la ley de delitos económicos, la ley 21.595, introdujo en la ley de mercado de valores, en la ley 18.045, a propósito de la regulación de la información privilegiada. Uno puede enfrentar el análisis jurídico de los deberes que pesan sobre quien posee información con valor económico desde un microenfoque o desde un macroenfoque. El microenfoque es el enfoque que nos es familiar en la formación jurídica. La profesión legal está familiarizada con el microenfoque, ¿no?, que considera que la ilicitud del manejo del secreto, el manejo del secreto se vuelve ilícito cuando se infringe o se violan deberes fiduciarios para con la fuente de la información. Y entonces, esta infracción de deberes fiduciarios se puede manifestar o en un perjuicio para la fuente de la información, o se puede manifestar en la obtención de un beneficio para sí o para un tercero que no ha sido consentido por la fuente de la información. Esta es la manera que nosotros entendemos, por decirlo así, intuitivamente, la idea de la ilicitud del manejo de información secreta con valor económico. El macroenfoque, que es el que rige
al derecho comparado, voy a explicarlo, no al norteamericano, pero sí al derecho comparado en general, en relación con el insider trading, es decir, con el manejo indebido de la información privilegiada en el mercado de valores, ¿no? Utiliza el concepto de que lo que constituye la ilicitud, o sea, lo que es la clave de la ilicitud de este manejo de información, en este caso información privilegiada, es que al usarse la información se obtiene una ventaja que es una ventaja anticompetitiva respecto de los demás intervinientes en el mercado de valores. Y entonces esto produce una erosión de los inversionistas, los intervinientes en el mercado de valores, en la integridad del mercado de valores, y esa erosión lo que hace es que en definitiva el mercado sea menos eficiente en su función. O sea, si ustedes se fijan en el microenfoque, lo que se entiende que está protegido es un bien jurídico individual, el bien jurídico que corresponda al titular de la información como titular de ese bien jurídico. En cambio, en el macroenfoque lo que está protegido es un bien jurídico colectivo. Como les decía, el microenfoque es el característico o es el que nos es naturalmente conocido, es el enfoque sobre el cual se basan la articulación de relaciones fiduciarias en el derecho privado, desde luego individuales en el contrato de mandato, pero también fundamentalmente en las situaciones en que hay responsabilidades administrativas en las corporaciones, y también el microenfoque es el que fundamenta el deber de propiedad del derecho público. En este caso, por cierto, el punto de vista es un punto de vista bien jurídico colectivo, el de la administración del Estado, pero se entiende siempre como microenfoque en el sentido de que hay deberes específicos del ejercicio del cargo, que son los que imponen esta restricción al manejo de la información confidencial. Y los delitos que se estructuran son delitos que también nos resultan conocidos, los viejos delitos del Código Penal de 1875, de revelación de secretos del abogado, del funcionario público, del profesional, el delito de uso indebido del secreto por funcionario público, introducido en la modernidad, digamos, a fines del siglo pasado, y en los delitos que acaba de introducir la ley de delitos económicos también, como el uso indebido del secreto por el profesional, que lo introduce como paralelo al uso indebido del secreto por el funcionario, y la violación del secreto comercial, que de tener una regulación puramente civil pasó a tener una regulación penal. Ahora, el macroenfoque que caracteriza, como les digo, a la consideración del insider trading en el derecho comparado, se basa en dos consideraciones. La primera consideración es que lo crucial de la ilicitud tiene que estar dada por la relación de la acción con una operación en el mercado de valores. Una operación es una transacción en el mercado de valores, y también a eso se analoga la cancelación de una orden de transacción en el mercado de valores, pero la revelación de la información es relevante bajo el macroenfoque si es que genera un riesgo de transacción en el mercado de valores en uso de esa información. Y la recomendación lo mismo, la recomendación, ¿no?, que el destinatario de la recomendación supone que está basada en información privilegiada, también genera ese riesgo en la operación. Es decir, mientras no haya una conexión del manejo de la información con la realización o el peligro de realización de una transacción en el mercado de valores, no hay puesta en juego de la lesión del bien jurídico colectivo, de la integridad, de la confianza en la integridad del mercado. Y lo mismo, el macroenfoque lleva a la conclusión de que no es tan relevante como premisa de la ilicitud la calidad personal del poseedor de la información, o sea, que tenga un deber fiduciario con la fuente de la información, el emisor o, por ejemplo, el inversionista institucional, no es tan importante como simplemente la posesión de la información, porque quien posee información privilegiada está en condiciones de aprovecharse de esa posesión injustamente en términos de una competencia que no es equitativa respecto de los demás intervinientes en el mercado que no tienen posibilidad de acceder a esa información. ¿Por qué se confunden o por qué se entrecruzan microenfoque y macroenfoque en la consideración del mercado de valores? Básicamente porque hay una jurisprudencia muy famosa de la Corte Suprema Federal de los Estados Unidos que considera que para que haya insider trading en el mercado de valores es indispensable que haya una calidad personal especialísima, y esa calidad personal especialísima la vincula a un deber fiduciario para con la fuente de la información. Esta idea se ha dado en dos manifestaciones distintas, ¿no? Una a principios de los 80, lo que se llama la teoría clásica, y una a fines de los 90, lo que se llama la teoría de la apropiación indebida. Tienen diferencias de detalles, pero las dos se fundan en una idea
que es que el autor del delito tiene que poseer una calidad especial y que en virtud de esa calidad especial es que entra en posesión de la información privilegiada. Ahora, esto es así, si ustedes se fijan, esto es, por decirlo así, eh, operar en el mercado de valores, o sea, el elemento material que es propio del macroenfoque, pero siempre que se tenga una calidad especial, que es el elemento característico del microenfoque. Ahora, esto se debe exclusivamente a una cuestión particular del derecho norteamericano, que es que esta jurisprudencia exige esa calidad personal especial porque necesita subsumir el insider trading bajo un tipo de fraude. Es decir, necesita demostrar que se trata de algo parecido a un engaño en comisión por omisión o a un fraude porque se oculta la infracción al deber fiduciario. Lo primero, la teoría clásica, engaño en comisión por omisión. Lo segundo, ocultamiento de un fraude, de una infracción al deber fiduciario. Porque si no existen estos elementos de infracción, ¿no?, a deberes de fiduciario o deberes de garante, si no existen esos elementos, entonces el hecho no puede ser considerado como fraude. Pero esto se debe exclusivamente a que se sanciona el insider trading bajo un tipo de fraude, o si ustedes quieren, un tipo de engaño en relación con la transacción. Pero, naturalmente, allí donde haya una regulación que no exige calificar al insider trading como un engaño, allí desaparece la necesidad de identificar una calidad personal en el autor del hecho para entender que comete ilícito desde el punto de vista de lo que define la ilicitud del insider trading. Fíjense la regulación chilena, que hasta la regulación de la ley de delitos económicos tuvo cambios importantes. La regulación parte el año 1981 con una infracción administrativa. No es delito el insider trading, está regulado en ese entonces en el artículo 13, genera como consecuencia la consecuencia característica de la infracción al deber fiduciario, que es el disgorgement, eso es la devolución de lo obtenido, ¿no?, a la caja del emisor de la corporación, y precisa a los autores de la infracción como directores, administradores y en general no toda persona que en razón de su cargo o posición tenga acceso a la información de la sociedad de sus negocios. O sea, claramente está pensando en el circuito de los insiders primarios o secundarios y está adoptando terminología de su ley hermana, la ley 18.046, la ley de sociedades anónimas, cuando regula los deberes fiduciarios de los directores que extiende después a los gerentes ejecutivos principales. La superintendencia, tempranamente, el 87, mediante una interpretación administrativa, trató de llevar a la extensión máxima posible la interpretación de los términos del artículo 13, pero siempre esos términos implicaban alguna división entre el insider, el que tenía una relación, y esa relación él la vinculaba a la posición, y el outsider. Y entonces el que era completamente outsider no podía quedar alcanzado por la prohibición. Y eso lo reprodujo la ley 19.301 del año 94, que introdujo el título 21, que es el título de insider trading, y lo introdujo bajo la descripción de los hechos ilícitos como hechos cometidos por cualquier persona que en razón de su posición, actividad o relación posea información privilegiada. Ustedes se fijan, actividad o relación es un agregado en comparación con la redacción originaria que recoge la idea de la superintendencia. O sea, hasta el momento, no, hasta el año 2000, lo que tenemos es una regulación que incrementalmente va entendiendo que el insider trading es un atentado contra el mercado de valores, o sea, un abuso de mercado, pero que se mantiene siempre vinculada a esta idea norteamericana de la calidad especial como fundamento del acceso. El año 2000, la ley 19.705 introdujo los delitos comunes o delitos genéricos de insider trading y utilizó la técnica de tipificación de un delito común. ¿El qué? Es decir, para efectos de la responsabilidad penal no exigió ninguna calidad personal especial. Y entonces se tenía que, o bien se interpretaba restrictivamente el tipo penal en función de la infracción administrativa, o bien se reconocía que la responsabilidad penal se extendía a más personas de las que se extendía la responsabilidad administrativa. No. La ley 21.595, la ley de delitos económicos, lo que decidió fue establecer una clara diferencia entre el macroenfoque y el microenfoque. Y entonces, respecto del macroenfoque,
¿no? ¿Qué es lo que articula el abuso de mercado? Hay una regulación administrativa, el artículo 165, inciso segundo, que es un espejo de la regulación penal, el artículo 60. El artículo 60 contiene los delitos de abuso de mercado del insider trading y el artículo 165, inciso segundo, contiene las infracciones administrativas del abuso de mercado de insider trading, y uno y otro son un espejo en términos generales. Y lo que caracteriza al insider trading en ambas regulaciones es que en la base lo comete cualquiera. La regulación administrativa no distingue calidades personales para imponer sanciones administrativas. La regulación penal distingue para efectos de calificar la pena, pero el tipo básico explícitamente es un tipo genérico o común. Y por lo tanto, cualquier poseedor es autor idóneo para la comisión de un delito de insider trading y no se requiere infracción a deberes fiduciarios especiales. Esta fue la regulación original de la moción de la ley. ¿No? La ley durante su tramitación en la Cámara de Diputados mantuvo esta idea de transformar la regulación del insider trading exclusivamente en una regulación de abuso de mercado. Sin embargo, en su tramitación en el Senado se reparó que podía ser relevante para efectos exclusivamente administrativos mantener la vieja idea de que también podía el insider trading constituir una infracción de deberes fiduciarios para con la fuente de la información. Y por eso es que se mantuvo en el inciso primero, que reproduce la idea de la calidad especial de las personas, pero solamente para efectos administrativos. Y entonces la ley de delitos económicos lo que hace es que distingue claramente entre, por decir así, la tradición del derecho chileno que asocia infracciones administrativas a infracciones a deberes fiduciarios y por eso exige una calidad especial en el autor de la infracción, con la nueva idea del abuso de mercado como delito contra un bien jurídico colectivo que no requiere calidad especial del autor para que sea típicamente relevante el hecho constitutivo de manejo ilícito de la operación de mercado. Lo que sí es que es indispensable que siempre haya una relación con la operación en el mercado de valores. Por eso no es cualquier uso de información privilegiada, sino que es un uso operativo, o sea, un uso mediante una operación o una cancelación de una orden de operación. No es cualquier revelación, en particular no es una revelación, ¿no?, masiva, porque eso puede ser muy dañino para la fuente de información, pero no genera perjuicio para el mercado de valores, porque lo que hace es que genera competitividad en relación con esa información. Y la recomendación también tiene que ser una recomendación que genere riesgo de operación en uso de mercado de valores. Pero con eso, dándose el elemento, por decirlo así, material, esta ventaja injusta en el uso de una información o el aprovechamiento de una información a la cual no se puede acceder competitivamente, es completamente irrelevante la calidad personal del autor. No se requiere infracción a deber fiduciario porque la ley con claridad determina que es un abuso de mercado y por lo tanto un atentado contra un bien jurídico colectivo. Esta es una claridad que interpretativamente se pudo haber desarrollado en el derecho preexistente, pero que ahora está de la mano explícitamente desarrollada de la legislación. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Bascuñán. Les reitero a los asistentes que pueden ir realizando sus preguntas a través del chat para que al término de la sesión podamos ir dando respuestas a ellas. Va a continuar la intervención el profesor Javier Wileman, cuyo tema de exposición es la aplicación de la Ley 20.393 y la Ley 21.595 a fundaciones y corporaciones. Javier. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, Carlota. Muchas gracias por la organización, a todos quienes están involucrados aquí. Muchas gracias por la asistencia a todos. Como explicó Carlota al principio, para efectos de introducir un poco el diplomado, aquellas cosas que pueden ser útiles respecto al diplomado, pensamos en organizar respecto al tipo de problemas que ha estado involucrado, no necesariamente como cuestiones de jurídicas directamente aplicables a casos que están actualmente en tramitación. Lo que voy a hablar probablemente no es el caso que sea así, pero que sí que serían relevantes en una configuración distinta de los hechos en el que los casos en cuestión hubieran tenido lugar después de la entrada en vigencia de la Ley 21.595. En particular, yo no voy a hablar nada que sea relevante, tampoco conozco mucho el caso, no estoy involucrado respecto al caso Convenios real, pero sí
¿cómo sería su configuración y algunas cosas que podrían jugarse en caso de que un caso similar hubiese tenido lugar después de agosto del 16 o 17 de agosto de 2023? ¿No? Y me refiero a un problema muy importante vinculado a la ley 21.595, indirectamente también a la ley 20.393, que ha sido advertido, que fue advertido inmediatamente después de promulgada la ley de delitos económicos, a partir del develamiento del así llamado caso convenios en relación con este cuerpo legal, ¿no? Déjeme explicarle en primer lugar en qué consiste este problema para efectos de que se entienda bien a qué me refiero. Como ustedes saben, la ley 21.595 lo que ofrece como estatuto autónomo, como un estatuto que es aplicable, digo que no modifica otros cuerpos legales, sino que es aplicable por sí mismo. Si ustedes quieren como texto que se va a aplicar directamente, básicamente tiene ciertas reglas, en particular atenuantes y agravantes, que tienen efectos punitivos especiales, ¿no? En general, parecidos a los del Código Penal, pero en algunos casos con efectos que pueden ser relevantemente distintos a lo que se seguiría aplicar las reglas de determinación de la pena del Código Penal, y tiene algunos efectos punitivos adicionales, en particular la aplicación de multas, ¿no? De multas bajo el sistema de días multa, copulativa obligatoria, y la aplicabilidad de algunas inhabilitaciones que no se apartan demasiado del régimen general, pero que en algunos casos pueden hacer alguna diferencia respecto a un imputado, cliente o quien sea la persona que esté en la situación de que se trata, ¿no? Respecto de un abogado. Nosotros somos el abogado en este caso. La ley 21.595 hace dependiente la aplicación de estas clases de consecuencias distintas de lo que llama el concepto de delito económico. Concepto de delito económico se puede discutir metafísicamente, ¿no? ¿Qué clase de concepción de delito económico está detrás de eso? Pero por aquí, por ahora, para estos efectos, es más bien una cuestión puramente pragmática. ¿En qué casos se aplican, bajo qué criterios se aplican estas reglas especiales de determinación de la pena y consecuencias punitivas adicionales? Eso es todo lo que se juega, que es mucho, en lo que voy a exponer ahora. También, probablemente a estas alturas ya sea conocida esta distinción. La ley distingue entre delitos a los que se aplica siempre esta regla, y en todos los casos, por ejemplo, aquello de lo que acaba de hablar el profesor Bascuñán, ¿no? Existen reglas respecto a mercado de valores, se aplican en todos los casos las reglas de la ley de delitos económicos porque se entienden que en todos los casos tiene sentido que sea así. En cambio, respecto probablemente de la gran mayoría, o no probablemente, respecto a la gran mayoría del catálogo que está contenido en la ley 21.595, está sujeto no solo a que estemos en presencia de un delito del catálogo, sino que sea perpetrado el delito en cuestión en ejercicio de un cargo, función o posición en una empresa o que lo sea en beneficio de una empresa. Em, Esto es lo que se llaman delitos de segunda y tercera categoría o delitos económicos relativos. Son delitos a cuyo respecto no basta con que esté en el catálogo el tipo penal en cuestión, sino que requieren al mismo tiempo un factor, si ustedes quieren, sustantivo de conexión. Ese factor sustantivo de conexión hace al mismo tiempo que sea transmisible la condición de delito económico a otras personas, no solamente a quien cometió el delito en ejercicio de un cargo, función o posición, o intentando beneficiar a una empresa, sino también funcionarios públicos que hayan estado involucrados en el mismo caso, ¿no? O sea, básicamente, la presencia de una, en lo que me interesa a mí, casos de corrupción pública, la presencia de una empresa es aquello que hace dependiente que se apliquen las consecuencias de la ley 21.595 respecto a ese caso. Ese es el problema central que nos afecta, ¿no? Estamos en presencia en casos de corrupción pública que involucran no directamente a empresas en el sentido, si ustedes quieren, natural del término, como prestadores de servicios con fines de lucro, ¿no? O sea, con un estatuto de ganancia sujeto a utilidad, sino que estamos en presencia de otra clase de organizaciones, pero que son organizaciones más o menos complejas. También, en algunos casos, en esos casos se aplica o no se aplica el estatuto de la ley 21.595. Anticipo que no voy a entregar una respuesta clara a esta pregunta, que yo creo que es una pregunta que nos va a acompañar durante cierto tiempo. Sí voy a entregar los argumentos que permiten sostener una u otra posición, ¿no? Que es un problema que ya ha sido advertido, está advertido en el libro que escribimos con el profesor Bascuñán, ha sido discutido, hay muchos profesores que están, no sé si muchos, pero algunos que están escribiendo sobre este tema, y yo creo que va a ser una cuestión muy importante, revelada también a propósito del caso Convenio. En lo que nos interesa respecto a este problema jurídico en particular, insisto, es un problema súper preciso, pero que puede tener mucha relevancia respecto a casos prácticos, ¿no? Que se puedan producir en el futuro. La pregunta, si es que en casos de corrupción pública que no envuelvan a una empresa en el sentido de una organización con una forma de organización bajo el principio de utilidad, sino que esté organizada como persona jurídica sin fines de lucro, la pregunta es si en ese caso se aplica o no se aplica a todos los involucrados, incluyendo los funcionarios públicos. La ley de delitos económicos depende en lo esencial de dos consideraciones.
primer lugar, depende, vuelvo aquí, de que interpretemos que el delito fue cometido en un cargo, función o posición en una empresa, ¿no? Esa es la cuestión central, si estamos o no en presencia de una empresa. Y en segundo lugar, por aplicación del artículo sexto, si no me equivoco, de la ley 21.595, también depende de una consideración de tamaño. La ley 21.595, en esta segunda categoría y tercera categoría de delitos, en estos delitos económicos relativos, hace depender que se apliquen estas consecuencias de esos dos efectos. Que estemos en presencia de un delito vinculado a una empresa, digámoslo muy ampliamente, y en segundo lugar, que la empresa tenga un tamaño de mediana empresa. Por aplicación de la ley 20.416, algo voy a decir a ese respecto de inmediato. Primera cuestión, ¿por qué eso es así? O sea, ¿es puramente arbitrario el hecho de que se hagan todas estas distinciones o por qué depende la aplicación del Estatuto de la Ley de Delitos Económicos a empresas, cosas cometidas en el contexto de estas entidades? Yo diría en lo esencial hay cuatro o cinco argumentos, cuatro o cinco consideraciones, que yo creo que todas ellas son importantes, que justifican o que explican, no sé si justifican, eso podrán juzgarlo ustedes, el tratamiento de los delitos económicos en estos casos como dependientes del concepto de empresa. En primer lugar, esta es una cuestión que es bien relevante. Una consideración que está típicamente detrás de las reglas especiales en white collar en general, o sea, en delitos económicos, es la capacidad de daño que está vinculado a las cosas que se cometen en el interior de la empresa. No porque las empresas sean contextos especialmente malignos, sino al revés. Precisamente porque son contextos en los cuales se pueden organizar actividades humanas con mucha eficacia y con mucho alcance, escalan, ¿no? Las empresas escalan. Este es todo el punto. Y cuando escalan, lo que puede escalar al interior de ellos también es daño. Esto es un argumento ya expuesto muy intensamente por Stanton Wheeler en los años 80. Piense usted por qué es tan importante la consideración de la empresa cuando habla de delitos económicos, no en términos de una cuestión moral, sino una cuestión de una estructura que es especialmente importante en estos contextos, como lo sería también en el caso del Estado, ¿no? El Estado también es una estructura que probablemente puede escalar más todavía, al menos en Chile. En otros países las corporaciones pueden ser incluso más grandes que los estados. Y eso puede generar que si se expande a nivel de la organización, el nivel de daño que genere sea incomparable con lo que pueden hacer delitos de personas individuales o de pequeñas organizaciones, incluso de organizaciones criminales. Em, Segundo lugar, también muy importante, yo creo, estos son los dos argumentos, en mi opinión, más importantes, una consideración, no sé si moral, pero sí de fundamentos. Parte de lo que está detrás de la protección del estatuto penal, si ustedes quieren, algo irónicamente, que sea tan intenso los estatutos penales de castigo vinculado al derecho penal económico, se vinculan a la importancia de las empresas, ¿no? Este es el principio irónico que está detrás de esto. Las empresas son tan importantes en nuestras condiciones actuales de vida económica, ¿no? Dependemos tan intensamente de los intercambios de bienes y servicios a partir de las estructuras de las empresas, em, que por así decir, los delitos que se cometen a través de ella pueden dañarnos de un modo especialmente intenso. Ante todo porque las empresas están casi naturalmente, pero especialmente en nuestro ambiente chileno, sujetas a problemas de confianza. No quiero de nuevo decir nada muy conspirativo respecto a que está sujeto a problemas de confianza, y esto se puede significar cosas muy distintas en distintos contextos, ¿no? Estados Unidos piensa en lo típico problema de confianza, es un problema de confianza de los inversores, que son típicamente difusos, respecto al producto o su inversión, en parte con lo que administran los administradores. Chile, típicamente los problemas de confianza en la economía de las empresas son de otra clase, porque tenemos un mercado que es más bien concentrado, pero igual, ¿no? La economía capitalista es muy intensamente dependiente de consideraciones de confianza que son muy fácilmente defraudadas. Entonces, de nuevo, como la empresa en el sentido de la organización sujeta al principio de utilidad es tan importante en nuestra economía, eh, es que la protección en contextos en que se cometen delitos usando las empresas es tan importante, ¿no? Eso es más o menos el argumento. ¿Por qué la dependencia del concepto de empresa? Hay otros argumentos que son un poco más, digamos, pragmáticos en algún sentido. El primero, que es un argumento que en algún sentido es artificial, el tipo de consideraciones que se tomaron en consideración en la ley 21.595 para graduar la pena, o sea, para ser aplicables atenuantes o agravantes, depende en parte importante de contextos que tengan una complejidad corporativa mínima. Básicamente dependen de contextos de distribución de poder, de contextos de distribución de responsabilidad, y eso típicamente no se va a dar en casos de empresas pequeñas, ¿no? El mínimo, uno pensaría muy gruesamente, es que hay en empresas medianas, porque si no, no va a haber distribución de funciones, no va a haber distribución o tan intensa distribución de jerarquía. Entonces puede ser que uno termine aplicando reglas que son más bien absurdas para ese contexto. También pasa lo mismo con la ley 20.393. Ojo,
Em, lo otro, por último, último argumento, entre la ley 21.595 y la ley 20.393, por diseño, forman parte, como por así decir, de un pequeño ecosistema jurídico, ¿no? Si ustedes quieren, en este ecosistema, la regla madre o la regla más importante es la ley 20.393. Ella fue la que empezó el fenómeno de intentar regular incentivos a la prevención de delitos que se cometen a través de las empresas. La ley 21.595 se funda también en el mismo principio, ¿no? Y se acopla en algún sentido a la ley 20.393, y en este ecosistema ambas dependen del concepto de empresa. En todos estos casos se tomó la decisión, para efectos de ver cuándo tiene sentido y cuándo no tiene sentido aplicarlo, utilizar un concepto que es más formal que la ley 20.393, ¿no? La ley 20.393 es amplia, es más o menos amplia, depende en general de empresas o de organizaciones. Organizaciones se aplica también a empresas que no tengan fines de lucro, en eso es indudable en el caso de la ley 20.393. Y no dice nada respecto a las empresas de tamaño pequeño. Sí dice que tiene que aplicarse en relación con su tamaño y, por supuesto, programas de prevención del delito que sean realistas en relación con el tamaño, pero no excluye la aplicación de la ley 20.393 a las empresas pequeñas y micro, ¿no? No las excluye de entrada. Muy probablemente no tiene sentido, sobre todo en las micro, que después hacerlas porque disolverlas para qué o aplicarle funciones para qué. Pero eso es una cuestión sustantiva, no es una cuestión legal, ¿no? De por medio. En cambio, la ley 20.595, porque se juegan cosas más importantes, puede estar en juego la libertad de una persona, si se le aplica o no se le aplica el estatuto, hubo o se tomó la decisión de utilizar un criterio más duro, que es el criterio de la ley 20.416, ¿no? En caso de que la empresa tenga la condición de mediana empresa al menos, solo en ese caso se aplican por consideraciones de escalabilidad, por consideraciones de relevancia, las reglas de la ley 21.595. Ahora, jurídicamente, ¿en qué nos deja esto? Jurídicamente, insisto, la pregunta de si que se aplica todo esto a las corporaciones a las corporaciones y fundaciones no tiene, sin embargo, una respuesta clara en la ley 21.595. 20.393 es claro que se aplica también, ¿no? Al Estatuto de la Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas, también a corporaciones y fundaciones. Eso no hay duda, no es discutible, no es ambiguo. Sí lo es la ley 21.595, que solo usa el concepto de empresa. No tiene una definición, digamos, explícita de lo que se entiende por empresa en ese contexto. ¿Qué tenemos para efectos de interpretarlo? Yo diría que tenemos básicamente dos cuerpos legales. Primero, la legislación laboral, ¿no? El artículo 3 del Código del Trabajo define con este concepto que está en sus pantallas el concepto de empresa, que claramente es omnicomprensivo por razones propias del derecho laboral, ¿no? Como la idea es, en el fondo, regular aquellas en cualquier contexto. Me da lo mismo si tiene fines de lucro o no tiene fines de lucro el empleador. En cualquier contexto, la relación laboral lo hago del modo que es más extenso posible. Es la única, sin embargo, hasta donde yo entiendo, definición expresa legal de empresa en el derecho chileno en general. No tenemos en el derecho comercial en general definiciones de empresa. Sí hay varios contextos en los cuales se reenvía al concepto o a definiciones de empresario, pero por razones en parte históricas, el derecho comercial no tiene un concepto legal de empresa, ¿no? Ustedes saben, el derecho penal comercial chileno depende del concepto de acto de comercio. Fue tomado esa forma de organización del derecho comercial para distinguirlo del civil y no una definición del empresario o el emprendedor o lo que ustedes quieran. Y eso implica que no tenemos un concepto legal, depende más bien de los actos de comercio que nunca han sido demasiado utilizados, hoy en día no tienen ninguna relevancia. Pero eso nos deja sin concepto comercial de empresa. Ley 20.416, que es la única que refería directamente por la ley 20.393, por la ley 21.595, no dice nada tan claro. La única definición es esta, ¿no? Una definición de ingresos. Y dice, son medianas empresas, que lo que está cubierto por la ley de delitos económicos, aquellos cuyos ingresos anuales por ventas, servicios y otras actividades del giro sean superiores a 25.000 unidades de fomento. Eso es nuestro material legal para efectos del problema que me interesa. ¿Qué puedo concluir o qué podemos decir a partir de esta pregunta? Insisto, no voy a dar ninguna respuesta demasiado clara. Es claro, sí, ya aquí bueno, no hay ninguna duda que la ley 20.393 es aplicable tanto a empresas en el sentido de personas jurídicas que prestan servicios, venden bienes con fines de lucro, ¿no? Bajo el principio de utilidad, como también o sea, eso es claro, que la ley 20.393 se aplica a esa clase de personas jurídicas y también a las corporaciones y fundaciones. No hay una cuestión que sea clara en la ley 21.595. Depende exclusivamente de la pregunta de si es que uno interpreta el concepto de empresa en relación con el concepto laboral, en cuyo caso estarían incluidas, ¿no? Y el caso convenio hipotético post agosto de
2023 sería aplicable, la ley de delitos económicos, versus la interpretación contraria diciendo no es ese concepto, es el concepto que está vinculado a, digamos, una concepción más bien comercial, pero que no existe en el derecho chileno, del concepto de empresa, y que uno podría colgarse la idea de que tienen que tener ingresos anuales por ventas y servicios superiores a 25.000 UF para tener un argumento formal. No es decisivo, ¿no? ¿Venden las corporaciones y fundaciones? No lo sé. ¿Prestan servicios? Con seguridad sí. Que sea claro que están excluidas de la ley 20.416 tampoco lo es por completo. Tampoco es completamente clara la historia de la ley a este respecto, ¿no? O sea, yo puedo decir así como ustedes quieren, como revelación. También, aunque no nos planteamos directamente cuando discutimos el anteproyecto exactamente esta pregunta, sí tuvimos preguntas similares, ¿no? Ya a este respecto existían interpretaciones contrarias, quienes querían concentrarse más bien en el mundo de las empresas en el sentido de prestadores de bienes y servicios bajo el principio de utilidad, sobre todo con el argumento de su importancia, frente a quienes consideraban que la cuestión debiera ser más extensa, ¿no? Y que podría incluir a corporaciones y fundaciones. O sea, en ese sentido creo, insisto, si es que uno tuviera que, y mi mente legal ha cambiado mucho en el último tiempo y tiendo a pensar más bien en puros términos de predicciones, que si uno tuviera que predecir cuál va a ser lo que van a interpretar los tribunales, yo no estoy seguro que vayan a excluir a las corporaciones y fundaciones, porque sigue estando el argumento muy intenso de que el único concepto legal explícito disponible es el concepto laboral. Y en ese, que es el único concepto legal explícito disponible, es claro, ¿no? Que están incluidas las fundaciones y corporaciones. No es completamente compatible, sin embargo, con el espíritu de la ley 21.595, ¿no? A este respecto hay un mayor nivel de ambigüedad. No lo sé, no sé exactamente qué será, pero por lo menos les puedo dejar invitados a reflexionar sobre el punto, que es muy importante en la aplicación futura de la ley. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Hay varias preguntas para ti en el chat, las cuales puedes ir revisando para que puedan ser contestadas al final de la exposición. Ahora vamos a escuchar la exposición de la profesora Marta Herrera, a quien además quiero aprovechar de dar una cordial bienvenida al equipo académico de la UAI, puesto que Marta se ha incorporado recientemente este año a nuestro equipo. Así es que, Marta, muy bienvenida. Como la mayoría de ustedes debe saber, además ella tiene una lata experiencia en temas de especialización anticorrupción en su paso por el Ministerio Público, así es que estamos muy contentos que te hayas sumado al equipo con tu experiencia también. El tema de su exposición es la evolución de los estándares penales en la corrupción pública y privada. Muchas gracias, Carlota. Muchas gracias en primer lugar por la bienvenida y muchas gracias precisamente por la invitación. En primer lugar, yo encantada de participar con este selecto grupo y de hacer un programa que pensamos que efectivamente va a resultar muy interesante. Como dijo el profesor Dillenman, hay algunos como temas puntuales que hemos querido tratar en esta instancia, pero a mí particularmente me ha correspondido dar como un panorama general que incluye particularmente lo amplio que es nuestro programa y los distintos temas que se van a tratar, por supuesto, solo a nivel de algunas pinceladas de lo que queremos profundizar dentro de, el diplomado, de lo que queremos y vamos a profundizar en el diplomado, así que ojalá efectivamente nos acompañen. Este tema parte como con una cuestión para mí particularmente bastante positiva, creo yo, que tiene que ver con la evolución que han tenido los estándares penales en materia de corrupción, de algo que parte muy como corrupción asociada a un concepto netamente de carácter público. Ahí sí, ahí tenías que ubicarlos en algún lado. A un concepto que podríamos hablar, creo yo, de tres etapas en términos muy simples. De un panorama previo a lo que es la ley 20.393, luego también un hito muy importante se produce en el año 2018 con la ley 21.121, y el panorama actual, podríamos decir,
después de agosto de este año y de agosto del próximo año, cuando la ley 21.595 empieza a regir particularmente para personas jurídicas. Y yo creo que esos son constituyen ciertos hitos que nos marcan diferencias importantes, pero en algo que parece ser una necesidad socialmente y que en definitiva las modificaciones legislativas fueron acogiendo de manera positiva, a mi juicio, y como lo decía también Carlota al principio de esta presentación, también lo podemos ver en el día a día, en los casos respecto de los cuales se va sabiendo y cómo precisamente pueden irse aplicando y podemos ir conversando precisamente sobre la base de todas estas modificaciones que han ido existiendo. Antes de diciembre del 2009, de la Ley de Responsabilidad Penal sobre las personas jurídicas, hablábamos como muy tajantemente de delitos funcionarios, unos delitos que tenían un sujeto activo calificado, hablábamos de delitos especiales, solo lo podían cometer ciertas personas y a lo más hablábamos respecto de ellos, bueno, en cuanto a cuál era el bien jurídico protegido y podíamos tener alguna discrepancia entre la correcta administración pública, la probidad, perdón, la fe pública, a mi juicio claramente un bien jurídico de carácter pluriofensivo, pero más allá de eso las discusiones también iban a pasar por la cuestión de la comunicabilidad, es decir, si en este ámbito muy acotado donde ocurrían estos delitos asociados solo a funcionarios públicos, y por eso los llamábamos delitos funcionarios, podían tener participación aquellas personas que no participaran de esta calidad especial. Y entonces discutíamos el tema de la comunicabilidad y cómo en definitiva podían participar los extraneos respecto de esta calidad que tenía el intraneus, etc. Pero no salíamos mucho más allá de eso. Respecto de las personas jurídicas, en cambio, teníamos una posición bastante clara hasta esa fecha de que las sociedades no podían delinquir. Y probablemente la mayoría de acá fuimos formados en pregrado con esa cuestión bastante clara. Las personas jurídicas no responden penalmente y por ello solo responden las personas naturales que tienen su administración. Quizás algunos más jóvenes tuvieron otra formación en pregrado, pero en general teníamos esa idea y todo eso nos quedaba con un problema, con unos vacíos en términos de la cada vez más creciente complejidad en las organizaciones, precisamente en conceptos que ya aquí se han tratado como la división del trabajo, el principio de confianza, de delegación de funciones, y quedamos sin solución para un montón de problemas. Y surge esta ley que sabemos claramente, no nos vamos a engañar acá entre nosotros, no tiene la necesidad de hacerse cargo de este problema que podíamos tener doctrinariamente, sino con un objetivo bastante claro, que era incorporarnos a la OCDE como miembro pleno y por lo tanto tuvo una tramitación bastante rápida, bastante urgente, de una ley con un cariz claramente preventivo y muy acotado, sin duda muy acotado. Así parte en el 2009 únicamente con 3 delitos que podían generar responsabilidad penal para las empresas, para las personas jurídicas, lavado de activos, financiamiento al terrorismo y cohecho, ya fuera doméstico o transnacional. Y lo que quizás no vimos, bueno, lo primero que vimos es que efectivamente aquí faltaban muchas figuras y esto se viene a corregir recién de manera bastante clara este año, ¿no? Con los delitos medioambientales, porque si estamos hablando de riesgos que provocan las empresas, qué duda cabe que precisamente el daño medioambiental debía haber sido el primero a tener en consideración en esta materia. Pero durante los 14 años de vigencia de esta ley, tenemos que el gran protagonista fue efectivamente el cohecho, o sea, en su cara de soborno precisamente. Prácticamente en todos los casos domésticos, en algunos casos también de carácter transnacional, y empezamos un poco a vincular estos mundos. ¿Ya? Estos mundos ya no están tan separados, no es el mundo de estos delitos funcionarios y este mundo privado que es totalmente distinto. Los mundos se relacionan, la sociedad es una sola, ¿ya? Y empezamos entonces a advertirlo. Y luego viene la ley 21.121 que surge además, recordémoslo, como varias iniciativas legislativas
pero provenientes básicamente de la Comisión Engel. ¿Y cómo surge la Comisión Engel? También con escándalos que habían surgido precisamente de casos de corrupción, donde vinculábamos el mundo privado con el mundo público. Casos de financiamiento ilegal de la política fueron los que dieron surgimiento a esta comisión, que por lo demás al día de hoy vemos que surgió otra comisión que nuevamente responde a escándalos de corrupción que de alguna manera nos remecen. Entonces, esta ley 21.121 tuvo un objetivo de devolver la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas y privadas, o sea, garantizar el correcto funcionamiento de la función pública, pero también mejorar el entorno en que se desarrollan las relaciones comerciales entre privados, porque nos dice en la génesis de esta ley que, en definitiva, en esos dos ámbitos es necesario mejorar los estándares de probidad, de transparencia y de fe pública. Y entonces esta ley trae muy importantes modificaciones en materia de corrupción, los aumentos de penalidades que quizás no son muy útiles precisamente por lo que hemos advertido, en este caso el aumentar los techos nunca sirve mucho porque nos estamos encontrando con cierto tipo de imputados a los que probablemente vamos a aplicarles siempre el rango mínimo de la pena, normas muy importantes en materia de prescripción, normas muy importantes en materia de agravantes, es decir, que se aplique un agravante especial en casos de organizaciones de 2 o más personas, pero sin exigir las condiciones tan categóricas, digamos, de la asociación ilícita, un atenuante también de cooperación eficaz, pero con lo que me quiero quedar particularmente es con la creación de nuevos tipos penales que nuevamente nos vienen a acercar de manera muy importante estos dos mundos, ¿ya? Y se genera la figura del cohecho por la función, precisamente atendiendo a la génesis que había tenido esta legislación, pero también la administración desleal, una figura que en definitiva constituía también una deuda en nuestra legislación, la corrupción entre particulares y la negociación incompatible que podríamos decir que se modificó, pero la verdad es que yo creo que lisa y llanamente se constituye en un nuevo delito. Y ojo, un nuevo delito que sigue incorporado dentro de los delitos cometidos por los funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones. En el mismo artículo 240, pero sanciona a otras personas que no son funcionarios públicos. Incorpora 7 numerales, o suma en total 7 numerales, entre los cuales tenemos nada más ni nada menos que a directores de sociedades anónimas, tras la modificación de este año, sociedades anónimas abiertas. Es una cuestión totalmente distinta, y entonces decimos, y se discute precisamente en esta ley, bueno, entonces tiene que tener esta ubicación normativa realmente, si ya no estamos hablando de funcionarios públicos, ¿por qué lo estamos dejando acá? Eso se discute efectivamente en sede legislativa, y al final se decide que en todos los casos y en todas las hipótesis de las negociaciones incompatibles nos estamos refiriendo a casos inaceptables de conflictos de interés, casos en que en definitiva puede no producirse ningún perjuicio, hay un adelantamiento punitivo, pero no vamos a aceptar esos conflictos de interés, ni en el mundo público ni en el mundo privado, ¿ya? Y entonces empiezan, o más bien se continúa con este acercamiento muy importante, insisto, que tienen en estos dos ámbitos. Y el panorama actual, por supuesto, tras la ley de delitos económicos, que sabemos que entre las principales, si no la principal modificación respecto de personas naturales, es un sistema de determinación y aplicación especial de penas, ¿ya? Sabemos que en general no crea nuevas figuras penales, estas son residuales, sino que más bien lo que tiene que ver es ver cómo aplicamos, en definitiva, el régimen de penas, promoviendo prácticas que sean realmente profundas y ecuánimes en la aplicación de estas penas, y busquemos un sistema que responda realmente a este tipo de criminalidad. Que claramente el sistema del Código Penal, nuestro sistema clásico, por decirlo de alguna manera, no es suficiente, por ser generosa en la apreciación, para hacerse cargo de este tipo de criminalidad. Y entonces
tenemos un marco de circunstancias modificatorias de responsabilidad penal que es distinto y que es acorde a este tipo de criminalidad, y dentro de ello entonces se contemplan atenuantes y agravantes. Entre ellas, por ejemplo, se contempla como un agravante muy calificada el ocupar una posición jerárquica superior. Y con esto que vemos simplemente una norma que ya se había introducido, en definitiva por la ley 21.121, respecto de autoridades. Y ya había una regla de determinación de pena. O sea, aquí simplemente venimos nuevamente a hacer este paralelo. No es una cosa distinta. O sea, lo que se reclama en el 2023 pudo haberse reclamado perfectamente en el año 2018, ¿ya? No es otra cosa distinta. Y equivale entonces a lo que establece actualmente el artículo 151 quinquies del Código Penal respecto de altas autoridades públicas. En el régimen de pena sustitutiva, porque es lógico también, se elimina como una pena sustitutiva la libertad vigilada, porque no tiene ningún sentido, no estamos hablando de personas que requieran reinsertarse socialmente, por lo que pierde total sentido esta pena sustitutiva. Se incorporan otras como la reclusión domiciliaria parcial. Sabemos que también se modifica el régimen de penas pecuniarias por vías multas, que también apunta a introducir un factor de equidad, de terminar con un sistema plano que en definitiva no contribuye en absoluto a la necesidad de eficacia, a la necesidad de prevención general que tiene la pena. Es una realidad. Y en las sanciones accesorias, si nos fijamos, se introduce también la inhabilidad para cargos públicos, ¿ok? Pero cargos gerenciales o en sociedades reguladas por la Comisión para el Mercado Financiero. Y nuevamente vemos una cuestión que en el ámbito público ha estado siempre presente, ya que es la inhabilidad para cargos públicos, y por lo tanto seguimos tratando de hacer coincidir estos mundos porque efectivamente existe mucha coincidencia. Bueno, el comiso de ganancias, que lo elimino como pena porque sabemos que no solo puede estar como una pena, que ya está vigente desde junio también de este año a propósito de crimen organizado, y que en definitiva apunta a evitar el enriquecimiento ilícito. Pero sabemos que también la ley de delitos económicos introduce muy importantes modificaciones a la ley 20.393, que podríamos resumir en estas, pero para efectos de tiempo me quiero quedar particularmente con la modificación de los presupuestos de imputación. Y esta modificación de los presupuestos de imputación, que suena como horrorosa a primera vista, lo vemos, y es como una cosa que asusta un poco, porque partiendo de los delitos base, donde después de unos 14 años, 13, 14 años, habíamos llegado a unas 35 figuras penales que podían gatillar la responsabilidad penal de la empresa. Eran figuras penales, por lo demás, dispersas por ahí, que se iban pegando de acuerdo a las necesidades sociales, y nos importan mucho los delitos contra la propiedad, entonces pegamos receptación y estamos preocupados por el tema de la seguridad y pegamos control de armas, y así lo vamos haciendo de acuerdo a lo que las necesidades, las exigencias sociales en definitiva exijan. Y actualmente, en definitiva, tenemos un catálogo que parte de una sistematización de este ecosistema de los delitos económicos o de delitos efectivamente donde exista un involucramiento corporativo, empresarial, del que hablaba el profesor Wilhelm, que en términos cuantitativos, claro que es importante, ya, pero tiene efectivamente una sistematización. El autor de este delito, además, aumenta considerablemente. Hablábamos prácticamente de personas que fueran parte de la cúpula de la organización, y pasamos a persona de la empresa que preste servicios con o sin su representación, o incluso en empresas distintas, pero que en definitiva tenga alguna relación con esta empresa, o cuando carezca de autonomía o relaciones de propiedad o participación. Eliminamos además el interés o provecho que debía ceder, o que debe, en realidad está vigente toda esta parte todavía para las personas jurídicas, que debe ceder en función de la persona jurídica, y solamente destacamos que no va a tener aplicación cuando el delito se cometa únicamente contra la empresa jurídica. Y
respecto de lo que era este requisito negativo, que la empresa no haya cumplido con sus deberes de dirección y supervisión, lo modificamos porque hay perpetración, debió haber dicho, la perpetración del hecho se vio favorecida o facilitada por la falta de implementación efectiva, y nos hacemos cargo del problema que estuvo vigente en la práctica durante todos estos años, ¿ya? De que las implementaciones no eran efectivas, de que las implementaciones muchas veces correspondían simplemente a modelos de papel o, dicho de otro modo, un poco a herramientas de marketing. Pero este escenario, que se puede ver como bastante terrible, digamos, lo podemos acotar de la siguiente manera. Sí, ok, cuantitativamente es mucho, pero está acotado al marco de la actividad de la empresa, ¿ya? Que es algo que surge precisamente con la ley de delitos económicos. El autor del delito base, claro, sube también de una manera muy considerable, pero nuevamente dentro del marco de la actividad de la empresa, y también se solucionan los problemas que se generaban en marco de conglomerado o interrelación de personas jurídicas, que era un vacío que ahí existía y que por lo tanto podía dar para distintas interpretaciones. Y en el modelo de prevención, además, cuando ya el artículo 4 de la ley 20.393 alude más particularmente al modelo, nos habla, además de lo que ya teníamos respecto de este límite del marco de la actividad de la persona jurídica, nos habla de un modelo que sea exigible al objeto social, giro, tamaño, complejidad, recursos y a las actividades, y por lo tanto lo acota mucho más. Y por lo tanto ponemos el foco donde realmente tiene que estar, que es en relación a los riesgos de esa empresa. Y lo más importante es no olvidarnos que todos estos son requisitos copulativos. Y sobre todo, que estamos en el marco de la responsabilidad penal. Y por lo tanto se aplican los principios del derecho penal. Y aquí no se está estableciendo una responsabilidad vicarial, no se está haciendo responder a la empresa por los hechos de otra persona incluso natural, sino que tiene que cumplirse todo este esquema, que en definitiva es lo que genera responsabilidad para las empresas. ¿Y qué pasa con esto? Lo que nos pasa es que en definitiva lo que podemos ver en todo esto que quiero plantear como una evolución es que la forma de hacer negocios ya hace bastante tiempo que está cambiando. Ya hace mucho tiempo que existen distintas exigencias para las empresas, que no les exigimos a las empresas que solo no causen daño, sino que también les exigimos que aborden adecuadamente cuestiones sociales y ambientales. Las empresas tienen grandes desafíos y grandes responsabilidades, y que no son gratuitas, que en definitiva están establecidas como un correlato a la libertad precisamente que tienen de actuar en el mundo económico, en el mundo social, y por eso tienen efectivamente que responder. Y tienen que responder de modo tal de que cada integrante dentro de la organización tiene un rol que cumplir necesariamente en esta materia, pero no podemos negar que hay una responsabilidad respecto de los líderes de la organización, que son quienes tienen que redefinir entonces el propósito, y eso tiene que surgir precisamente desde la cúspide, desde el top, y eso tiene que impregnar a toda la organización y tiene que llegar a todos los rincones de la organización. En definitiva, eso es lo que se espera. Y sabemos que el gobierno corporativo desde hace mucho tiempo ha establecido deberes fiduciarios. Y si nosotros los miramos, deber de diligencia, deber de cuidado, deber de lealtad, es justamente lo que está a la base de la ley de delitos económicos. Lo que hace la ley de delitos económicos, en definitiva, es precisamente relevarlos, es subir el estándar de estos deberes fiduciarios precisamente al ámbito penal en cuanto a su infracción. Porque cuando estamos hablando de cuestiones positivas que rigen a las organizaciones, como los criterios ambientales, sociales y de gobernanza, tenemos que pensar que la sostenibilidad no tiene que ver necesariamente con cuestiones de carácter ecológico, sino que tiene que ver particularmente con lograr que una organización pueda perdurar en el tiempo, con que pueda sobrevivir. Y para que pueda hacerlo, esa organización tiene que ser sana, tiene que actuar efectivamente desde la responsabilidad que precisamente le corresponde quizás de
mayor manera a los líderes y desde ahí cumplen un rol esencial. Y vinculando entonces estos temas, nosotros sabemos que en materia de corrupción no hay un concepto normativo. En la legislación no tenemos un concepto y somos parte de 3 convenciones internacionales muy importantes en materia de corrupción cuyos preámbulos nos dan nociones muy importantes respecto a los efectos nocivos que genera la corrupción, pero no nos dan un concepto. Entonces, en general, hablamos de que es, en términos de la Real Academia Española, ¿no?, acción y efecto de corromper, como depravar, echar a perder, sobornar a alguien, pervertir, dañar, pero es un concepto más amplio que abarca sector público y sector privado. Desde una perspectiva general, el abuso de una posición de confianza para la obtención de un beneficio deshonesto puede adoptar muchísimas formas, desde un pequeño tráfico de influencia hasta el soborno más institucionalizado. Nosotros en la Ley de Delitos Económicos podemos ver en la tercera categoría, ¿no?, en la segunda categoría de delitos económicos, pero en definitiva podemos encontrar distintas formas. Transparencia Internacional también nos trata de dar un concepto bastante amplio, pero en definitiva, lo que quiero decir es que corrupción es abuso de poder. ¿Y quién podría dudar que en definitiva el poder está en el mundo público y el poder está en el mundo privado? De manera muy importante, y que ambos se relacionan y lo podemos ver. Y lo podemos ver lamentablemente quizás en muchas ocasiones. Como reflexiones finales aplicables, insisto, a la corrupción pública y privada. Si no se previene ni se reprime la corrupción, lo que vamos a tener es que, por un lado, digamos, de las últimas modificaciones legales, se afecta, se debilita el Estado de Derecho, la democracia, se afecta fuertemente la confianza en el funcionamiento de las instituciones y el sistema político, y creo que ya llevamos en Chile un buen rato viéndolo. Se afecta también la inversión, se afecta el crecimiento económico y por lo tanto el rol, el día de hoy, de la empresa es clave en esa materia y por lo tanto la ética aplicable a los negocios tiene que ser transversal. Y en esta transversalidad se trata precisamente de transitar de una cultura, de una cultura de cumplimiento meramente normativo, del checklist, podríamos decir, efectivamente una cultura de integridad, en que nosotros pudiéramos entender que no debiera existir un interés de negocio que fuera distinto del interés de compliance, porque el propósito, insisto, de las organizaciones debiera ser el desarrollar actividades que sean sostenibles. Y esta sostenibilidad, insisto, implica necesariamente que estén sus decisiones y las operaciones que ejecutan también sean responsables y sean éticas. Y ahí cada integrante dentro de la organización tiene un rol, por supuesto, y ese rol principal lo tienen los líderes. En definitiva, que todas las modificaciones que se producen por la ley 20.595 y particularmente las que se producen en el ámbito de la ley 20.393 vienen a terminar, siento yo, de diseñar este ecosistema del buen ciudadano corporativo que esperamos que las personas jurídicas sean, como cada uno y cada una de nosotras efectivamente debe cumplir. Idealmente este rol de ser buenos ciudadanos. Eso, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Marta. Quienes han hecho preguntas a través de la sección preguntas y respuestas pueden ver que el profesor Bileman ya ha ido dando respuesta por escrito a alguna de ellas, independiente que vamos a abordar algunas también al final en extenso, digamos, al final de la exposición del profesor Gajardo, pero quienes hicieron preguntas pueden ir viendo ya ahí sus respuestas. Y para finalizar, la intervención del cuarto y último director del diplomado, el profesor Carlos Gajardo, quien también hace ya rato, años, se incorporó al equipo a través de los cursos de responsabilidad penal de la persona jurídica, delitos económicos y ahora el último, litigación penal económica, que son, como saben, parte también de las asignaturas que van a formar el diplomado. Y el tema a cargo de la exposición del profesor Gajardo es el nuevo estatus del delito de lavado de dinero en el contexto de la delincuencia económica. Agradecido por la presentación, Carlota, y por la invitación, por supuesto. Y en esta pincelada de lo que queremos mostrar respecto a lo que se viene el próximo año con este diplomado
de derecho penal y económico, me interesó traer como tema para compartir con ustedes algo que yo diría que ha pasado de alguna manera un tanto desapercibido, me parece, a mí al menos, de la discusión pública, ¿no? Que es cómo ha ido evolucionando el delito de lavado de activos en Chile. Y digo esto porque creo que en los últimos 20 años, de manera paulatina pero persistente, han existido una serie de modificaciones legales que han convertido al derecho penal y económico en una cosa distinta de lo que era, ¿no? De alguna manera le ha subido el pelo al delito penal, al derecho penal económico y a los delitos económicos, ¿no? Y esto ha sido, como digo, paulatino, y yo diría que hay tres hitos principales en ese cambio. El primero, no necesariamente lo digo cronológicamente, ¿no? Por cierto, es la modificación a la que ha hecho referencia Marta en su presentación, ¿no? De la ley 20.393. El hecho de que en Chile se haya comenzado a perseguir penalmente a las empresas cambió todo nuestro esquema de cómo aprendimos el derecho penal, ¿no es cierto? Donde lo primero que eso nos decía es que las empresas no delinquen. Pero a partir del año 2009, 14 años ya, ese paradigma cambia con una ley muy tímida, pero que luego va evolucionando y a partir del año 2024 va a tener una potencia realmente muy distinta a la que tiene hoy día y creo que es parte importante de la preocupación que ha existido por capacitarse en materias de derecho penal y económico, de cual esta universidad ha sido muy partícipe, tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, ahí hay un primer hito importante, la incorporación de la persona jurídica como sujeto posible de tener responsabilidad penal en un proceso además progresivo. Un segundo hito, sin duda, es la nueva ley de delitos económicos, la 21.595, cuyo propósito, vamos a ver si lo logra, ¿no? Cuyo propósito es sancionar más duramente a aquellas conductas graves de delincuencia económica. ¿Ah? Yo diría que con ese título uno podría resumir cuál es su propósito, y digo vamos a ver si lo logra porque si bien muchas personas han puesto su inquietud en la rudeza que tiene esta nueva normativa, yo a veces hago el punto contrario, ¿no? Eh, Muchas veces hemos hecho cambios legislativos en Chile que han significado bastante gatopardismo y que no pase tanto. Uno de los últimos ejemplos de eso fue cuando decidimos sancionar penalmente la corrupción. ¿Ah? Tomamos un acuerdo como país el año 2016, se dictan las normas, se dice en Chile de aquí en adelante el que se colúe se va a ir preso. Año 2016, estamos en el 2023, han pasado 7 años y no es que no tengamos ni siquiera una condena por colusión, no tenemos ni siquiera un proceso penal iniciado por colusión, ¿no? Por las distintas trabas que se pusieron en esa ley para que comenzara a poderse investigar y la situación concreta es que hoy día ni siquiera hay un proceso penal iniciado. Entonces, ojo con que va a ser muy importante la manera en que se aplique la ley 21.595 para que ésta efectivamente cumpla su propósito de sancionar más duramente los casos más graves de delincuencia económica. Y el tercer hito, y es el motivo de esta mini charla, ¿no es cierto?, que creo yo cambia radicalmente la calidad de, el delito económico y del derecho penal económico, por lo tanto, es la ley de lavado de activos y la modificación que ha tenido en los últimos 30 años, ¿ah? Porque, Carlos, perdón, te voy a interrumpir y tengo la misma duda que Patricio y que pregunta en el chat. ¿Estás avanzando tu presentación? no, Porque aún no, nos estoy queda... con la Ah, ok, inicial. Ahí ya. la Estamos voy a todos avanzar en este ansiosos. acto para... Patricio y yo estamos ansiosos Muy bien, por la dijeron se me quedó presentación. pegada. Ahí avanza, esa la están viendo, ¿no? Sí, Tiene que aparecer, sí, una fotito aquí. Vamos a ver si está un poquito lento el computador, parece. Pero avanzo igual en lo que quiero decirles. Lo que, ¿Cómo se introduce el delito de lavado de activos en nuestro país? Se introduce, vaya novedad, a partir de la suscripción por parte del Estado de Chile de la Convención de Viena del año 1988. Y tienes razón que no está avanzando ahora sí la presentación, estoy un poquito pegado.
En la Convención de Viena del año 1988, la primera forma en que comienza a legislarse sobre el lavado de activos proviene de la Convención de Viena del año 88, que estaba muy vinculada al delito de tráfico de drogas, ¿no? Ahí les muestro el artículo tercero, donde básicamente establece el compromiso de los estados para perseguir el tráfico de drogas, y en este mismo artículo tercero, en su letra B, obliga a que los estados se comprometan también a perseguir la conversión y transferencia de bienes a partir del tráfico de drogas. Y entonces, a partir de esa convención, en Chile suscribimos, eh, promulgamos la ley 19.366, la nueva ley que sanciona el tráfico de drogas, que con fecha 30 de enero del año 1995, por primera vez establece el delito de lavado de activos en nuestro país, pero teniendo solo como delito base el delito de tráfico de drogas, ¿no? Es un delito que nace como teniendo como delito base solamente el delito de tráfico de drogas. Por eso es que, si uno tiene cierta memoria, cuando se imputaba a una persona por lavado de activos, era muy semejante a hacerle la imputación de traficante. Por eso diría yo que las primeras investigaciones por lavado de activos que no fueron con delito base tráfico de drogas eran un poquito infamantes, ¿no? Porque las personas sentían que de alguna manera se les acusaba de narcotráfico por esta, diría yo, em, similitud, coincidencia, concordancia que había inicialmente entre el delito de tráfico de drogas y el delito de lavado de activos. Luego, nuestro país suscribe la Convención de Palermo del año 2000, que es propiamente la convención que penaliza el blanqueo de dinero, y en su artículo 6 básicamente establece fraseología muy semejante a la que tenemos hoy día, ¿no? Ocultación y disimulación, por ejemplo, en el artículo 6A2 es la forma en que se expresa lo que se quiere sancionar, y es justamente bastante parecida a la forma en que se estableció el delito en nuestro país. Y a partir de la Convención de Palermo del año 2000, entonces, dictamos en Chile la ley 19.913, que establece, crea la unidad de análisis financiero, y que por primera vez comienza a sancionar a delitos base distintos del tráfico de drogas. De esto, 20 años. Eh, y aparecen con mucha importancia los delitos de corrupción, ¿ah? Yo diría con mucha relevancia para lo que vendría después. Se incorporan también como delito base los delitos terroristas, los delitos, o los dineros más bien, que provienen de delitos terroristas, de control de armas, de mercado de valores, ley de bancos, secuestro, pornografía infantil y prostitución infantil. Y se crea esta nueva institucionalidad de la unidad de análisis financiero, de nuevo, me parece a mí, con más que tanta interés y necesidad de perseguir este tipo de delitos, más bien con una forma de cumplir un compromiso que el Estado asume al concurrir a la Convención de Palermo. Y lo digo porque, si uno revisa la creación de la UAF desde su inicio, desde el año 2003, ha sido una institución especialmente con pocos recursos, ¿no? Hasta el día de hoy. Siempre saco a colación de que la unidad de análisis financiero tiene hoy día una planta de 75 funcionarios para revisar todas las informaciones que provienen, los reportes de operaciones sospechosas que provienen, y que al año 2023 están alcanzando más de 10.000, ¿no? Y la mitad de ellos reportados por bancos. Entonces es evidente que tenemos una unidad de análisis financiera muy pequeñita para poder analizar exitosamente todos los reportes de operaciones sospechosas. Pero ya el 2003, es decir, justo hace 20 años, en unos días más, el delito de lavado de activos comienza a poder ser perseguido con delitos bases distintos al tráfico de drogas, y, como digo, puede comenzar a ser perseguido en delitos de corrupción. Hubo acá cierta inadvertencia de los legisladores en cuanto a que se establecía para el delito de lavado de activos una pena bastante alta. Se mantuvo la pena que tenía asociada al tráfico de droga, y por lo tanto la pena del delito de lavado de activos
era pena de presidio mayor en su grado mínimo hacia arriba, de 5 años y un día hacia arriba. Y eso generaba una consecuencia que después entendimos que no era querida por el legislador, en cuanto a que delitos base con penas bastante bajas, y estoy pensando específicamente en delitos de corrupción, y estoy pensando específicamente en el delito de cohecho y de soborno, por el delito base, el autor de dicho delito arriesgaba 61 días en algunos casos, 541 días en otros, pero por la comisión del lavado de dinero, de activos que provenía de ese delito base, arriesgaba 5 años y un día hacia arriba. Esto empezó a tener efectos porque justamente con la llegada de, además del nuevo sistema procesal penal, la incorporación del Ministerio Público, esta ley desde el año 2003, la Fiscalía comienza a funcionar en la región metropolitana en el año 2005 y se comienzan a aperturar investigaciones por delitos de corrupción y la Fiscalía comienza a investigar simultáneamente entonces los delitos de lavado de activos a partir de ello. Y entonces delitos que tradicionalmente tenían penas bajas, sigo pensando en el cohecho, al efectuarse este mix con el lavado de activos, comenzaban a tener posibilidad de sanciones relativamente altas. Y así ocurrió entonces que tuvimos investigaciones con distintos casos. El caso Fragata fue uno de ellos, el caso de la Comisión Nacional de Acreditaciones fue otro, en esta época, en que al investigarse con el delito de lavado de activos, la prognosis de pena era mucho más alta y por lo tanto la posibilidad de aplicar prisión preventiva era real. Y estos casos efectivamente se comenzaron a tramitar de esa manera y se comenzaron a dictar eh, penas un poco más altas y también medidas cautelares más intensas para delitos que tradicionalmente no tenían esa intensidad de penas ni de medidas cautelares, pero como digo, al amparo de la ley de lavado de activos. Año 2003. Avanzamos hacia modificaciones menores que hubo en los años 2009 y 2011. El año 2009 se incorpora como delito base el cohecho funcionario público extranjero, muy en la línea de cumplir de nuevo lo que señalaba las disposiciones de la OSD en esa materia, la Convención Transnacional sobre el Cohecho Funcionario Público. Y el año 2011 se incorpora como delito base también el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas como delito base, pero diría yo modificaciones menores. Donde vuelve a haber una modificación importante que vuelve a ampliar la posibilidad de aplicar el delito de lavado de activos es en el año 2015 con la ley 20.818. Y acá se incorpora, por ejemplo, el delito de estafa, ¿no? Que fue de nuevo un cambio muy relevante. Ahora, la persona que cometía un delito de estafa, cuando obviamente obtenía una ganancia económica indebida, necesariamente comenzaba a hacer maniobras luego para ocultar o disimular el origen de esos bienes. Y entonces utilizaba sociedades fantasmas, enviaba bienes o dineros en cuentas en el extranjero, utilizaba testaferros, es decir, la tipología clásica del delito de lavado de activos. Y se incorporaron otros delitos base también relevantes como contrabando, falsificación de dinero, fraude de subvenciones. Se discutió mucho en el Parlamento la posibilidad de incorporar el delito tributario como un posible delito base de lavado de activos. Y si bien esta idea prosperó, solo quedó limitada a una hipótesis, que es la del 97.4, inciso tercero. Esto es la obtención fraudulenta de dinero a partir de actos fraudulentos, cuando se obtiene devolución de dinero por parte del Servicio de Impuestos Internos y no las demás hipótesis del artículo 97, número 4, queda fuera la declaración maliciosamente falsa de impuestos, las del inciso segundo de impuestos de retención y también las del inciso final de facilitación de boletas y facturas falsas. Solo queda como delito base de lavado de activos el 97.4, inciso tercero. Piensen en el año que estamos, ¿no? 2015, pleno caso Penta, cuando se publica esta ley. Es evidente que en esa discusión en el Congreso pasó, entre lo que se debatió, justamente ese caso. Pero es una modificación importante porque de nuevo vuelve a abrir el abanico de delitos e, insisto, incorpora
uno muy importante, tal como el 2013 se habían incorporado los delitos de corrupción, el 2015 se incorpora uno muy importante que es el delito de estafa. De hecho, al año siguiente explotan los casos famosos de estafas piramidales, el caso de AC Inversion, el caso de IM Forex, todos el año 2016, y el caso de Alberto Chang. Y en todos esos casos la Fiscalía, por supuesto, ocupa esta nueva herramienta y entonces comienza a investigar estos delitos de estafa también en su hipótesis de lavado de activos y hace imputaciones y logra condenas por ese tipo de hechos. Ojo que además el lavado de activos da una serie de posibilidades novedosas para investigar los casos, ¿no? Permite todas aquellas técnicas que se utilizan en el tráfico de drogas, es decir, agentes encubiertos, la posibilidad de interceptar teléfonos, que en la estafa tradicionalmente no se podía, el hecho de poder decretar un secreto de la investigación por mucho más tiempo, por 6 meses, y no solo por 40 días, como lo establece el Código Procesal Penal, etcétera. Además, se expande la figura culposa. El delito de lavado de activos, bien sabemos nosotros que en nuestro sistema penal, la sanción al delito culposo es una excepción, solo cuando la ley lo señala, y el gran caso o la gran materia donde se sanciona la culpa en la comisión de hechos constitutivos de delito es en los delitos contra las personas. Por eso el cuasi delito de homicidio, de lesiones, se puede sancionar cuando hay culpa. Pero en general, la culpa es una excepción en el derecho penal. Bueno, acá hay una excepción bastante importante. El delito de lavado de activos se puede cometer dolosamente, pero también, como dice la norma, cuando no se ha conocido el origen de los bienes por negligencia inexcusable. Y por lo tanto, la persona natural puede lavar dinero por su negligencia y ser perseguida criminalmente por ello, ¿no? Por la negligencia al permitir que con su actividad negligente, no dolosa, negligencia inexcusable, no cualquiera, participe en una figura de lavado de activos, lo que por supuesto también amplía mucho la posibilidad de perseguir criminalmente esta conducta, evidentemente con una sanción rebajada, como dice la norma, en 2 grados. Todas estas buenas noticias de alguna manera se ven opacadas porque se incorpora lo que se llamó la regla de la proporcionalidad. Es decir, dándose cuenta el legislador de que la pena que se había incorporado al delito de lavado de activos era comparativamente alta, sobre todo si se comparaba con los propios delitos base, incorpora una regla de proporcionalidad que establece, probablemente muchos penalistas estarán en teoría muy de acuerdo con esta norma, ¿no? Que establece que la pena máxima a aplicar no puede superar la máxima del delito base, pero que volvía a dejar en una situación muy inconfortable y muy, diría yo, poco proporcional de nuevo a los delitos de corrupción, a los delitos y sobre todo al delito de cohecho, que era evidente que a esa altura tenían una sanción penal muy baja y por lo tanto, si querían efectivamente nuestro Parlamento establecer una regla de proporcionalidad, creo que debió en este momento haberse efectuado una modificación también a esos delitos, sobre todo al delito de cohecho y al delito de soborno, que durante mucho tiempo estuvieron con una sanción no proporcional a la gravedad. Pero en 2015, entonces, con esta modificación, con la misma ley 20.818, se incorpora esta regla de proporcionalidad que, ojo, implicó que casos que se estaban investigando en ese momento, de nuevo caso Fragata y caso CNA, por ley penal más favorable, favoreciera a imputados por delitos tan graves de corrupción que con esta modificación vieron rebajada la pena probable que se les podía imputar y luego fueron sancionadas efectivamente con este nuevo marco normativo. No había mucho que decir a ese respecto. Y por lo tanto hay una modificación de todas maneras importante ahí, el año 2015. Luego del año 2018 al 2022, todo lo que sucede es que se va aumentando los delitos base en esta materia. El año 2018 se incorpora con la ley 21.121, que ya se ha hecho referencia en esta charla,
los delitos de apropiación indebida y administración desleal, muy importantes, se incorporan como delitos base. En el año 2020 se incorporan los delitos de la clonación de tarjeta. En junio del 2022 los delitos informáticos y en septiembre del año 2022 se incorpora como delito base el comercio clandestino de robo de madera, el delito tributario de comercio clandestino vinculado al robo de madera. Hubo una tendencia legislativa del 2018 en adelante a que todos los nuevos delitos que se fueran creando, por una parte, comenzaran a ser en general delitos que generaban responsabilidad para la persona jurídica y también que comenzaban a generar responsabilidad como delitos base por lavado de activos. Y por supuesto, todo esto, insisto, va generando una nueva importancia, le va entregando una nueva importancia al derecho penal económico, porque se incorpora en 2018 de manera muy relevante, ¿no?, los delitos de apropiación indebida y administración desleal. Vuelven a reforzar la importancia del lavado de activos con esas nuevas figuras. Este año, eh, con la ley 21.575 de mayo, se incorporaron además nuevos sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas. El listado de sujetos obligados es muy amplio, ¿no? Bancos, corredoras, administradoras de fondos, casinos, etcétera. Pero se incorporan, diría yo, sujetos que era muy necesario que estuvieran como sujetos obligados. Eh, Básicamente, las empresas que venden, comercializan vehículos nuevos y usados, las automotoras, las empresas que se dedican a la fabricación o venta de armas, y los comerciantes de joyas, los comerciantes de joyas y piedras preciosas. Es decir, hay una nueva grupo de sujetos obligados que tienen la obligación de comenzar a reportar operaciones sospechosas, y si uno ha seguido las cuentas públicas del director de la Unidad de Análisis Financiero, él en su última cuenta pública propone que se incorporen como sujetos obligados un par de profesionales, los contadores y los abogados, ¿ah?, que pasen a tener la obligación legal de reportar operaciones sospechosas que encuentren en su ejercicio profesional. Supongo, por supuesto, que esto debe ser compatible con el secreto profesional, obviamente, pero aquello que estuviera fuera del secreto, que fuera obligación para los abogados reportarlo, ¿no? Lo que evidentemente puede generar también un cambio importante en la conducta profesional. Además, se incorporó como nuevo delito base los números 8 y 9, respecto a los delitos contemplados en el párrafo cuarto bis y ter del título noveno del libro segundo del Código Penal, en la nueva ley de delitos económicos. Pero más importantemente, lo que hace la nueva ley, además, es que establece al delito de lavado de activos como el delito económico de cuarta categoría, con todas las consecuencias que ya se ha explicado previamente, ¿no es cierto? Es decir, que cuando está esta conexión con la empresa, el delito pasa a tener el tratamiento de delito económico, y por lo tanto la posibilidad de tener una sanción efectiva pasa a ser extraordinariamente alta. Lo que quiero decir con todo esto es que en este espacio de los últimos 20 años, y digo que un tanto inadvertidamente, ¿no?, porque no es algo que haya sucedido de un día para otro, no es algo que haya tenido un solo hito, pero paulatinamente, pero consistentemente, el derecho penal económico ha tenido un reforzamiento muy relevante que hace hoy día que cada, diría yo, conflicto relevante tenga una vertiente, una arista más o menos importante en términos penales. Y hoy día eso es un dato de la causa, y por eso es que, vuelvo a la frase inicial, de alguna manera el derecho penal económico ha subido de categoría, ¿no? Ya no es un derecho barrial, callejero, simplemente el derecho penal, sino que tiene también una pata importante en cuanto a la sanción probable que pueden tener conductas de cuello y corbata. Y para llegar a ese objetivo, creo que esos tres hitos que he mencionado son muy relevantes, pero en esas tres categorías, en esos tres hitos, me parece que el delito, la
fortaleza que ha ido tomando en los últimos 20 años el delito de lavado de activos es algo fundamental. Eso es lo que quería compartir por mi parte en esta breve presentación. Muchas gracias, Carlota, por el tiempo. Muchas gracias, Carlos. Bien, eh, bueno, ha sido un poco más largo de lo que esperábamos la intervención de cada uno de nuestros directores. Debimos haberlo previsto, pero es cierto que el tema es largo, es complejo, probablemente cada uno podría hacer una asignatura completa de cada uno de estos temas, pero Javier fue extremadamente rápido. Estoy sorprendida en las respuestas en el chat. Me parece que, bueno, hay alguna para Carlos que si quieres puedes ir leyéndola mientras, entiendo, Javier quería contestar una o dos de manera abierta, más allá de que, como les comenté, están todas las respuestas ya escritas en el chat. Javier, Yo creo que quedan sobre todo preguntas abiertas del lavado y que se centren en un punto, que es el punto de los abogados, y dejo, o sea, que Carlos se haga cargo de eso de inmediato. Yo no solamente quería hacer referencia a un tema, a una pregunta que salió muy al principio, creo que era Patricio Gallardo, que hizo referencia a la aplicación de la ley 20.393 en relación con la implementación de modelos de prevención del delito en corporaciones y fundaciones. Básicamente haciendo referencia a una cuestión orgánica, ¿no? Que las empresas hoy en día, bueno, siempre han contado, en cierto punto, con abogados internos, fiscales, evolucionaron a una cuestión más corporativa con los gerentes legales y fueron incorporando después compliance officers como una cuestión más eh, estructurada, y que eso no existe, tal vez en alguna, pero probablemente en casi ninguna de las corporaciones y fundaciones. Eh, yo diría que a ese respecto lo más probable es que sin embargo se desarrolle, no necesariamente bajo la estructura porque no tiene el mismo nivel de recursos que las empresas, eh, pero la apuesta de la ley 20.393 es que sea así. O sea, que desde el punto de vista de las corporaciones y fundaciones hay también riesgos penales, como lo muestran claramente los casos, como el caso convenio, y que en ese sentido el establecimiento de estructuras de prevención del delito también es importante. Cuál sea la forma corporativa que eso tome, probablemente sea distinto, y eso es algo que no conocemos todavía, ¿no? O sea, y que depende de una cuestión que probablemente es más idiosincrática de lo que existe en el mundo de las empresas, en donde la influencia de modelos extranjeros, típicamente modelos de cumplimiento de la FCPA, ha sido mucho más importante, ¿no? En el establecimiento de compliance officers y todo eso. No sé cómo iba a ser en el caso de las corporaciones y fundaciones, pero estoy seguro que al menos las más o menos grandes tienen que tener esto bajo su radar, ¿no? De otra forma se enfrentan también sus ejecutivos con riesgos importantes que debieron intentar mitigar. Solo eso, Carlos. bien. Y en honor al tiempo, Carlos. Es que las preguntas dan para una charla completa nueva, ¿no? Lo sé, pero yo también quiero ser Sí. respetuosa con el No, no, tiempo no, de los pero mira, asistentes. digamos un par de cosas. Hay una pregunta que se hace sobre todo al rol de los abogados con la posibilidad de cometer el lavado de activos, ¿no? Y es una gran pregunta. Digámoslo en sencillo, ¿qué pasa con la persona que trafica drogas, que su actividad es tráfico de drogas, que su patrimonio es tráfico de drogas y que luego lo que hace cuando cae detenido es que contrata a un abogado para efectuar esa defensa? Ese dinero con el que se paga esa defensa, ¿de dónde viene? Yo creo que no hay que ser muy desconfiado, receloso, perspicaz para darse cuenta que son dineros que provienen efectivamente del tráfico de drogas y por lo tanto, si uno es estricto con la norma, yo no veo que exista un problema dogmático para poder efectuar una imputación. Ahora, cuando digo tráfico de drogas, también estoy diciendo delitos de corrupción y también estoy diciendo delitos de estafa, ¿no es cierto? Por ejemplo. Y creo que en esto no es necesario para poder investigar una modificación legal, sino que lo que creo que debe hacer es que exista una mayor, diría yo, claridad, sistematicidad del punto en el Ministerio Público. Creo que el Ministerio Público respecto a este tema debiera tener una política criminal que reflexione y aplique. ¿Ah? Lo digo con conocimiento de causa, porque yo fui fiscal durante mucho tiempo y este no era un tema. Diría yo que en general fuimos extraordinariamente, hablo como ex fiscal, extraordinariamente deferente con la profesión, pero creo que no hay un problema de tipicidad para poder perseguir, en caso en que eso sea efectivamente notorio, a un abogado que su remuneración, sus honorarios vienen de un delito nítidamente base. Y la segunda pregunta que también aprovecho de contestar, que también tiene con la profesión, un poco lo deslicé al comentar, ¿no? Porque se me pregunta
a propósito de esta idea que lanzó el director de la UAF respecto a incorporar a abogados y contadores como sujetos obligados. Eh, Obviamente hay que hacer una delimitación muy precisa, que no es fácil, y creo que lo que tiene que quedar resguardado como afuera, como que no hay obligación, por supuesto, de reportar, es todo aquello que involucre secreto profesional tan en boga en estos días, ¿no? ¿Qué es lo que contiene, cuál es el contenido del secreto profesional? Creo que eso, por supuesto, no puede ser objeto de ninguna manera del contenido de la obligación de informar, pero fuera de ese rango, creo que hay espacio importante para que abogados y contadores que observen operaciones sospechosas en su ejercicio profesional tengan la obligación de reportar. Bien, veo que Javier parece que quiere Y quiero decir una intervenir. cosa, ¿puedo decir una cosa chica antes de que Por terminemos? Dos supuesto. cosas chicas. La primera cosa chica, eh, esto es una observación media anecdótica. Hay dos preguntas que creo que están involucradas detrás de la cuestión de los abogados. Uno, si tiene sentido que sean sujetos obligados, y la segunda, las dos las tematizó Carlos, si tiene sentido cuáles son los problemas en relación con la imputación de responsabilidad penal. En relación con la segunda, imputación de responsabilidad penal, típicamente va a depender de una consideración más bien del nivel de diligencia y del nivel de conocimiento que tenía sobre el origen ilícito de ciertos fondos, ¿no? Y mi impresión es, el comentario, que es algo provocador, no demasiado, que los abogados son muy malos para efecto de detectar eso. Me ha tocado estar muchas veces con abogados que, frente a la pregunta de cómo diablos yo voy a saber si es que el origen de mis clientes es o no es lícito, responden como que yo no sé cómo hacer eso, en condiciones que esos mismos abogados les imponen a las empresas toda clase de due diligence y que tienen que averiguar y etcétera. Hay mucho de casa herrero cuchillo de palo de parte de los abogados en relación con esa clase de temas, ¿no? En la Oye, averiguación. Javier, y complementar a eso que además la responsabilidad puede ser por negligencia inexcusable, o sea, Por eso, o sea, es due claro, diligence. Y claro. claro, y cuando yo les digo, bueno, me tiene que hacer su due diligence en ese caso, me dicen, chuta, ¿cómo diablos hago eso? Condiciones que son las mismas personas que después le dicen a la empresa que tienen que hacerlo. Hay algo ahí de casa herrero cuchillo de palo. Y Mm. lo segundo, la obligación de reportar, yo me imagino que eso se viene, sí o sí, porque es mucha presión de Gafi y compañía, o sea, del mundo internacional, en condiciones que creo que es imposible que no se juegue una tensión con el secreto profesional. O sea, que la pregunta más que es, claro, es resguardar el secreto profesional, pero es difícil tematizarlo de un modo en que no toque ninguna parte de la relevancia del secreto profesional, sino que más bien la pregunta es ver cuáles son los casos en que eso es admisible y no es admisible. No conozco muy bien los criterios, pero creo, en el fondo, cualquier caso en el cual hay operaciones, casi cualquier caso, sobre todo los penalistas, que es el problema central, ¿no? Que hay algo así como operaciones sospechosas involucradas, involucran cuestiones de autodenuncia por parte del cliente que fue a preguntarle, muy potencialmente, muy específicamente. Tal vez es distinto en el resto de los abogados, pero en el penalista se juega muy nuclearmente la cuestión. O sea, si uno hace que el penalista sea alguien que está obligado a reportar, prácticamente impone de por sí una obligación de renuncia, salvo a la Defensoría Penal Pública, que tal vez es algo que se quiera, ¿no? Salvo a la Defensoría Penal Pública por parte de quienes hacen consultas a abogados y están vinculados con esta clase de delitos, ¿no? Pero es renuncia a la defensa privada. No veo que de qué otro modo podría tratarse la cuestión. Perdón por lo Bien. confuso respecto a este último punto. No, está bien. Bueno, y para finalizar, yo me voy a tomar la libertad de decir tres cosas. La primera, de verdad agradecer muy sinceramente a los directores académicos. Ha sido un largo trabajo llegar al punto de inicio. En el fondo, hay un trabajo previo de discusión, de preparación, de análisis de plan de estudio, y el esfuerzo de la facultad y de ellos cuatro solo pretende poner a disposición de los alumnos un plan de estudio de excelencia que realmente les permita la adquisición de herramientas y de conocimientos que les permita desarrollarse de mejor manera en el mundo del derecho penal económico. Y creo que además ellos son el reflejo de una larga lista de profesores que nos va a acompañar, por un lado, con una trayectoria académica lata, como la del profesor Bascuñán y la del profesor Bileman, en la teoría, en la dogmática, pero también una apertura importante al mundo de la praxis, representada en este caso por Carlos y por Marta, pero eso se expande a una larguísima lista de excelentes profesores que nos van a acompañar, y eso nos tiene muy contentos.
Lo segundo, y responder un poco a Felipe y otras preguntas que me han llegado por interno. Estén tranquilos, hay muchas, acabamos de abrir las postulaciones, hay mucha gente postulando. Yo sé que Ida, que está acá y que es la coordinadora de admisión del programa, está intentando dar pronta respuesta a cada una de ellas, pero como el tiempo es cortito, estamos con una alta demanda de preguntas, pero van a ser prontas todas ellas respondidas. Es que calma, pero felices de que se sumen, que le escriban a Ida, que postulen. Y además, cualquier duda sobre el proceso pueden tomar contacto o conmigo a través de Ida o con cualquiera de los directores del programa. Y lo tercero, y esta es una, compartiremos las PPT, sí, no hay problema, ahí Javi se encarga de compartirla con todos los inscritos y además queda grabada y la pueden encontrar en el landing de la Facultad de Derecho en el sitio de la UAI también. Y lo último, y aquí me voy a salir completamente del libreto, quiero hacer una felicitación particular y me voy a tomar de una frase que dijo Javier. Mi mente se ha adaptado a procesar datos y lo quiero felicitar porque él mañana se gradúa de su magíster de Data Science. No es menor o sea, de verdad quiero decirte que me sorprende y me da mucho orgullo esa tenacidad con la que sigues estudiando, con la que te sigues preparando, ya teniendo un grado académico de doctor, y además cruzar hacia la frontera de la ciencia de datos. Voy a aprovechar de felicitarte públicamente delante de todos por tu graduación de mañana, Javier. Sí. Y si pudiera ir a Peñalolén a la ceremonia, iría. Muchas Así gracias. que muchas felicitaciones. Bien, a todos, muchas gracias, que tengan una muy buena tarde y como siempre, las puertas de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez están abiertas para todos ustedes. Que estén muy bien.